Iluminados por el fuego, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios y Los Chicos de la Guerra, sin duda son las películas argentinas más conocidas a la hora de buscar filmografía derivada sobre la Guerra de Malvinas. Iluminados por el fuego se estrenó en 2005 y fue la que comercialmente más fama tuvo y se basó en un escrito polémico del autor Edgardo Esteban sobre una historia que no le pertenecía, siendo además infame en los círculos de veteranos de guerra. La película tenía un claro mensaje político demasiado sesgado a lo antimilitar más que una crítica a las guerras. Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, es verdad, no es la mejor película sobre la guerra y no le hace mucho eco a anteriores obras, sin embargo lo más criticado es que el director prometía una cinta bélica con todas las letras, cuando de la guerra hay tan solo uno, tal vez 30 a 40 minutos. Sin embargo, según mi opinión, tocó varios ejes que casi nunca se ven en otras películas anteriores. Pero en este caso hablaremos de una de las primeras y no sé si decir la primer cinta de origen argentino sobre el frente bélico de este conflicto armado. Los Chicos de la Guerra. Estrenada en 1984, se convertiría por mucho tiempo en la película pionera sobre Malvinas, al igual que Iluminados por el fuego es actualmente aborrecida tanto por estudiosos o fanáticos del tema de Malvinas y veteranos de guerra por igual. La película fue dirigida por Bebe Camin y intentó adaptar entre comillas el libro de mismo nombre. Y digo intento ya que esto lo explicaré más adelante. El libro fue escrito por el periodista argentino Daniel Cohn, y a la hora de debatir si la película es una buena adaptación fiel al escrito, para resumir, no lo es. El libro en realidad no es una novela bélica, sino que son entrevistas transcritas a papel de un total de 8 soldados argentinos que hace pocas semanas volvieron de la guerra una vez esta terminó. El libro intentó abordar más el lado psicológico ya que cada entrevista / relato se divide en mismas preguntas, por ejemplo cuándo fue la fecha en que el soldado fue reincorporado, qué sentía al saber sobre el desembarco argentino, en qué lugar de las islas estuvo destacado, cómo era la vida en las trincheras y cómo fue su acción en el combate. En cuanto a la adaptación fílmica, yo había visto la película y como tenía conocimiento que se basó en un libro, por mera curiosidad se me dio por buscarlo. Y la verdad, no es un mal libro. Hay que tomarlo con pinzas ya que comete varios errores de la época, recordando que se publicó al poco de terminadas las hostilidades, por ejemplo el error craso del título Chicos de la Guerra. El autor utilizó ese título ya que en su trabajo periodístico de la época salían notas sobre niños soldado en otras partes del mundo, de entre 12 y 14 años e intento de puro marketing trasladar aquello a Malvinas que terminó siendo una cruz para los excombatientes. Cuando la edad promedio de combatientes en todas las guerras suele ser de 18 legalmente, hasta se omite hablar de los soldados británicos de 17 años. Pero cambiando de tema, ¿qué más ofrece el libro que la película omite? Pues que el libro cuenta varias anécdotas curiosas como los conscriptos consiguiendo alimentos de almacenes en Puerto Argentino burlando a la policía militar y que la gran mayoría de los soldados y oficiales confiaban en una salida diplomática. El libro además hace hincapié a suboficiales y oficiales incompetentes, cosa reflejada en la cinta, pero el libro también separa la paja del trigo y se menciona que el gran porcentaje de los oficiales y suboficiales se comportó de buena manera con sus tropas y estuvo a la altura de las circunstancias. Cosa que jamás se ve en la película ya que los únicos militares de carrera que salen son solo un sargento estaqueando y un capitán que ni pincha ni corta. El libro presenta actos heroicos y hasta uno de mis vídeos del canal sobre camilleros en Malvinas lo extraje de este libro. Esto más que nada se debe al cambio de corriente política. Tras la caída de la dictadura se buscaba resaltar solo las miserias de la guerra y todo lo militar era demonizado. Y en verdad es una lástima que Daniel Cohn no hubiera levantado la voz a la hora de colaborar al escribir el guión, pues solo se tomó todo lo negativo del libro dándole aún más mala fama. En cuanto a la hora de valorar la película, esta toma a 3 jóvenes argentinos de diversas clases sociales que participan en el conflicto. De las escenas de Malvinas hay que resaltar que la ambientación es lo mejor, aunque es eso, los paisajes de Malvinas se parecen. Y otro mérito es que la representación se ve muy fresca, teniendo en cuenta que la película es de 1984 a escasos años del fin de esta. Es un acierto sin duda reducir los protagonistas a 3, pues con 8 sería más dificultoso, pero a la hora de inventar, pues parece que el director quería rellenar la película mostrándonos las infancias de los personajes, cosa que nunca se hace hincapié en el escrito y además sin mencionar la escena donde 2 de ellos son increpados por paramilitares, esto no sale en ningún momento en el libro. En cuanto a escenas más que nada bélicas, hay que resaltar que la recreación de uniformes es bastante convincente pero las escenas de guerra son cutres.
Los efectos especiales horrorosos y no tiene nada que ver que sea una cinta de los 80, pues hay cintas de menor presupuesto que con talento pueden paliar las carencias. La batalla que sale solo consta de explosiones pedorras y argentinos cayendo muertos a mansalva, similar a Iluminados por el fuego. Esta batalla en el libro se trata de la batalla de Monte London y en el escrito al menos se habla de lo cruenta que fue y cómo los ingleses sufrieron importantes bajas, cosa que no se refleja en la película tampoco. Pero para no tirar demasiado odio a la película, el tercer acto es bastante bueno, ya que se trata del abandono de la sociedad par con los jóvenes una vez la guerra terminó. Estos les dan la espalda, las secuelas psicológicas son evidentes en ellos, el único que logra de alguna manera sobreponerse a sus fantasmas es conteído por su familia y novia, cosa que los otros dos protagonistas carecen. Esto es para mí lo mejor de toda la cinta, pues se intenta buscar concientización a los veteranos de guerra, aunque solo conscriptos. A la hora de valorar ambas obras el libro gana por goleada, es bastante interesante para saber los sentires de un simple soldado en la guerra, sí, a pesar de tener errores como por ejemplo mencionar a los burkas ya que parte de este mito salió a raíz del libro. Hay que decir que en el escrito ningún soldado entrevistado dice haber visto nepaleses, lo que sí se habla es que ellos escucharon el rumor de alguien que conoce a otra persona que conoce a otra. O sea del boca a boca cuando ya ese mito fue desmentido. En cuanto a la película, como mencioné lo mejor es el acto final, es una película que recomendaría al público fanático exclusivamente bélico, la verdad es bastante aburrida en ese punto. A los interesados de Malvinas puede ser que les resulte solo llamativa, más que nada por ser la primer pincelada del cine nacional al tema. Para el resto es una película técnicamente bastante mala y con una clara influencia a la política del momento. Les recomendaría tratar de leer el escrito ya que en sí es mucho más amplio que la película y abarca bastante sobre el conflicto y la cotidianidad de estar a la larga espera de un simple soldado de infantería. De todas formas advierto que al ser un libro que salió reciente en ese momento y muy viejo hoy en día lo tomen con pinzas. Sin duda es un libro que es bastante informativo en el sentir del soldado argentino en la guerra.